Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jeremías Velázquez, soy residente de infectología del Hospital Castro Rendón. Y bueno, hoy con las compañeras de neonatología vamos a dar toxoplasmosis congénita, un acercamiento, una aproximación al diagnóstico y al abordaje en el neonato. Y bueno, Bueno, para arrancar, em, planteamos varios objetivos. El principal es identificar la toxoplasmosis en el embarazo, describir los datos epidemiológicos que existen a nivel mundial y nacional y provincial, describir el abordaje del neonato con la sospecha de toxo congénita, mencionar el abordaje terapéutico y tratar de brindar herramientas para la prevención y educación en salud, principalmente a la población susceptible. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad provocada por un parásito, el Toxoplasma gondii, que es un protozoo coccidio ubicuo. Ubicuo significa que eh, está en todo el territorio terrestre. Se considera una zoonosis mundial porque se transmite de animales a seres humanos, pero también puede haber infecciones interespecies de animales. Es una enfermedad que en pacientes inmunocompetentes no provoca síntomas, pero provoca sí síntomas marcados o enfermedad grave en los neonatos, por cuando hay transmisión transplacentaria, y en pacientes con algún inmunocompromiso. Bueno, en relación a la epidemiología, se estima que en la población mundial está infectada un 30%, que varía entre el 10 y el 80%, según el país y la región. A nivel mundial, según reportes de la OMS, eh, los países con mayor prevalencia son, es decir, los continentes con mayor prevalencia son Sudamérica, África, Asia, y se han reportado en algunos países de Europa, principalmente Francia, Suecia, que son los que consumen generalmente carne no muy bien cocinada. En relación a los embarazos, la prevalencia mundial de infección aguda fue del 1,1%, pero cuando se utilizaron estadísticas estrictas de cero conversión y baja avidez, fue de 0,6%. La tasa de cero prevalencia en nuestro país rondó en los últimos 10 años de 18 al 49%. Esto, si bien no está actualizado, es de la última actualización en 2015 de uno de los boletines epidemiológicos nacionales. Y la incidencia de infección congénita a nivel de Latinoamérica, en Brasil, donde tiene una prevalencia y una incidencia bastante importante, de 1 a 20 por 10.000 nacidos vivos en Brasil y del 39 al 64 por 10.000 nacidos en Colombia. Como dije, no hay tantos datos certeros en Argentina porque no es una enfermedad de notificación obligatoria. Este mapita que les comparto es un mapa de geolocalización, así como de calor, de distribución de la toxoplasmosis, de los casos que se han notificado, que se han detectado, principalmente por las pruebas serológicas en embarazadas. En relación a los datos de Neuquén, este mapita es de un estudio que hicieron en la Universidad de Córdoba, sobre la incidencia de la toxo a nivel de Argentina, y en Neuquén teníamos para el 2021 estos casos encontrados en el partido de la Confluencia y en el partido de Picunches, que es el noroeste de nuestra provincia. Y lo último que pudimos obtener del reporte estadístico del laboratorio de nuestro hospital, del 1 de enero del 2022 al 4 de noviembre de este año, se habían estudiado un total de 431 embarazadas, donde resultaron no reactivos 423, indeterminados 3 y reactivos 5, y se hicieron test de avidez 10 casos, de los cuales 4 fueron de alta avidez, 1 indeterminado y baja avidez 5 gestantes. Bueno, en relación a la transmisión del parásito,
Y el ciclo es principalmente a través de la ingesta de carne mal cocida, o poco cocinada o cruda, la contaminación de las aguas o alimentos contaminados por los quistes principalmente, y otra vía es la vía transplacentaria. Breve, para no atiborrar de un poco el ciclo de vida del parásito. eh, es el animal come algún, o toma, consume el quiste o holoquiste. El gato, que es un hospedador, un hospedador definitivo, lo puede defecar a través y contamina las vegetales, y si los vegetales no están bien higienizados, el ser humano lo puede consumir. También en la carne de las ovejas, de los vacunos, de los cerdos, está la forma del quiste tisular, que lo podemos consumir. La mujer susceptible, cuando queda embarazada, es principalmente donde lo podemos identificar a través de la serología. Y el quiste o los quistes a nivel del intestino delgado disemina, es decir, se hace una vacuola y se disemina al resto de los tejidos, donde se puede hacer persistir durante mucho tiempo. Bien, en relación al diagnóstico materno. Un segundito, por favor. Y creo que se puede correr, ¿no? Ahí, y ahí, arrastrar, claro. No. Bueno, no. No, no, no. Ahí está, como dejarlo por ahí. Ah, disculpen. Bueno, en relación al diagnóstico de la infección materna, donde generalmente o lo encontramos es en las pruebas prenatales o durante el primer trimestre del embarazo. Y otra forma muy frecuente de poder detectarlo es a través de los síntomas, que es muy infrecuente y inespecífico. La mujer puede cursar con una linfadenopatía leve, un cuadro febril inespecífico, con fatiga, pero bueno, es muy infrecuente. Donde mayormente lo encontramos es a través de las pruebas natales, prenatales y durante el primer trimestre. Para detectar la toxo tenemos dos metodologías: un examen directo, que es el microscopio directo, donde vemos el parásito, o la PCR, pero los más utilizados son las técnicas serológicas. En relación a estas técnicas tenemos dos grupos: las técnicas que usan los antígenos enteros, que lo que usan es principalmente el parásito en forma de taquizoíto, que dentro de esta tenemos las más utilizadas, es la Sabin-Feldman y la inmunofluorescencia indirecta. Eh, que bueno, la Sabin-Feldman se utiliza como, como una prueba es decir, como una alternativa a la IgG, IgM y el test de avidez, que son las otras técnicas que voy a mencionar. Lo que hace la Sabin-Feldman, trata de, cuando está presente el parásito, capta el azul de metileno, y cuando da positivo hay una presencia del anticuerpo, y cuando da negativo es porque no tuvo contacto con, la, con el parásito, entonces se descarta la infección. La IFI, es decir, la Sabin-Feldman, tiene la mayor sensibilidad y especificidad, lo que es costosa y no se hace acá en nuestra provincia, se debe derivar. La IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta, tiene una sensibilidad inferior a la Sabin, pero tiene una mayor especificidad, y lo que revela es, mediante conjugados específicos marcados con fluorescencia. Y por último, la ISAGA, que es la inmunoabsorbencia, la aglutinación inmunoabsorbente, eh, tiene una sensibilidad alta, pero baja especificidad. Y se utiliza principalmente cuando después vamos a plantear en los casos de dudas diagnósticas, cuando tenemos alguna
IgG negativa, IgM positiva, por ejemplo. Las otras técnicas, que son las que más utilizamos y conocemos, son las de antígenos solubles, y que tenemos la aglutinación, la ELISA, la avidez del IgG y el Western blot. En relación a estas técnicas, la principalmente utilizada es la IgG, el test de avidez de IgG, que lo que trata de hacer en sí es una adaptación de esta técnica de ELISA que incorpora un disruptor del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando a mayor afinidad de la IgG, de la avidez, significa que es una alta avidez. Cuanto menor, ese disruptor, esa urea, hace que rompa los anillos del hidrógeno y permite que identificar si hay menor o mayor avidez. Y se notifica en porcentaje. Bien, esto por ahí es un poco más complejo y tedioso. Van a surgir dudas seguramente. La vamos a tratar de resolver. Pero bueno, estas curvas son las que analizan la detección de los anticuerpos. La IgG, cuando, sí, esta gráfica, la de la izquierda, demuestra cuando tuvimos contacto con el parásito y entre las 4 y las 5 semanas empieza a aumentar el valor de la IgG, ¿sí? Esto es por diferentes métodos, y en la curva amarronada o roja, depende cómo se identifique, IgG, el test de avidez, pero bueno, empieza a aumentar el valor entre las 2 y las 4 semanas desde la infección, después de la infección. Y obviamente dependiendo eh, la prueba que se identifica, ¿sí? La inmunofluorescencia o el ELISA, y dependiendo del estado inmunológico de la persona, va a tener mayor o menor amplitud de positividad. Esta curva alcanza un pico que a los 2 o 3 meses se empieza a descender y hace una meseta que con el tiempo baja hasta niveles muy, muy bajos, pero nunca desaparece. Ahora en un ratito paso a explicar lo del test de avidez de IgG. Vamos a la IgM. También se pide IgA, pero bueno, no está protocolizado en la solicitud de IgA y se usa como una alternativa. Acá, esto es importante mencionarlo porque cuando tenemos una sospecha de una infección aguda, ¿sí? Que es infrecuente, pero bueno, tenemos, por ejemplo, una IgM positiva e IgG negativa. ¿Por qué? Porque la IgM aumenta los títulos antes de elevarse la IgG. No sé si ven el cursor, ellos ven el cursor. Sí, 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 Sí. 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 Eh, pues se ve ahí claro. Bueno, entonces acá esto genera duda, que después son los posibles escenarios que vamos a tener, pero si utilizamos la inmunoabsorción, tenemos una gran posibilidad de que sea positiva tempranamente y tenemos una alta posibilidad de que sea una infección aguda. Con en las otras metodologías, ELISA o inmunofluorescencia indirecta, puede acercarse casi ya a la proximidad de la IgG y tiene una curva que se hace muy alta durante el primer mes, se mantiene durante 12 a 18 meses, dependiendo también del estado inmunológico de la persona. Esto con respecto a la IgM. Y al test de avidez es importante porque lo que mide el test de avidez es la fuerza que tiene, es decir, la fuerza de unión antígeno-anticuerpo, y que aumenta con el tiempo, ¿sí? Uno tiene acá la infección, volvemos a la curva de IgG, y entre las 3 y entre las
4 y 6 semanas empieza a aumentar el título de test, del test de avidez de la IgG, y hay un punto donde se determina que puede tener una alta avidez, que es entre las 4 y las 6 semanas posteriores a ese aumento del título del test de avidez. Lo que determina esto es que si nosotros tenemos un test de avidez alto, si el valor de corte, dependiendo el método, pero generalmente es 5 puntos, si es mayor de 5%, es una alta avidez, significa que la infección pasó antes de entre 3 y 4 meses previo a, si es una embarazada, por ejemplo, previo al aumento del título de la IgG, del test de avidez. En cambio, no podemos, y nos da con un valor predictivo positivo muy, es decir, alto, es decir, el test de avidez alto, que confirma que fue una infección pasada, ¿sí? Una infección previa a la gestación. En cambio, no podemos descartarlo totalmente o confirmar que es una infección aguda cuando tenemos un test de avidez bajo. Independientemente de esto, también se recurre a evaluar en el momento, en ese momento, si en el primer trimestre o en el segundo trimestre, se evalúa en conjunto si se decide o no pedir otras serologías, complementar el diagnóstico con otras serologías o hacer la amniocentesis. Bueno, acá voy a plantear un poco los posibles escenarios que existen. Sabemos que con IgG negativa e IgM negativa no está infectada. Lo que hay que hacer es recomendaciones higiénico-dietéticas, es decir, realizar educación y prevención en las personas susceptibles, con algún inmunocompromiso, principalmente las embarazadas. Cuando tenemos IgG positiva e IgM negativa, siempre hay que evaluar, es decir, pensamos que es una infección pasada, todas siempre asumimos que es una infección pasada, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos un dato previo de un embarazo previo, por ejemplo, en una embarazada, si ha tenido en el embarazo previo una IgG positiva, es decir, ahí sí asumimos que es una infección pasada. Bien, cuando tenemos menos de 12 semanas y tenemos este escenario, no repetimos prueba, principalmente si tenemos datos de que en el embarazo previo tuvo contacto, no se hace nada. Y si no tuvimos certeza, obviamente podemos repetir la IgM o pedir cuantificación de la IgG. Pero lo más probable es que sea una infección pasada, que haya tenido contacto previamente. Cuando tenemos una embarazada mayor de 12 semanas o igual a 12 semanas, lo que sí hay que pedir el test de avidez, con una IgG positiva y una IgM negativa, lo que desempatamos principalmente con un test de avidez. Existen otros escenarios muy poco frecuentes, con una IgG indeterminada o equívoca y una IgM negativa. Ya acá, a partir de acá, la derivación al equipo de infectología en conjunto con obstetricia que tenemos acá en el hospital, estaría bueno que la abordemos desde infectología y desde obstetricia en la embarazada, ¿no? Y el otro también que es raro, pero que si se recuerdan en la diapositiva previa, tenemos una IgG negativa con IgM positiva. Puede ser una infección aguda en una paciente susceptible y que todavía no se hizo positiva la IgG. Los títulos IgG son bajos o son negativos. Esto lo que recomienda es repetir las pruebas en un intervalo de 7 a 10 días. Si esas pruebas son negativas, no hay una infección aguda, o si esas pruebas siguen igual, hay que repetir el IgG en un mes para ver si aumentó el título y decimos, bueno, confirmamos la infección aguda. Bien. Y el otro escenario, el más importante,
Cuando tenemos IgM e IgG positiva, menor de 12 semanas, pedir el test de avidez. Y si da, esto es lo que les mencionaba, si da un test de avidez alto y los títulos IgG son estables, la infección ocurrió al menos 3 meses anterior a la concepción. Y si es más de 12 semanas, se pide el test de avidez. También acá, si la avidez es alta y los títulos IgG son estables, podemos asumir que se produjo o en el primer trimestre, y si no se puede excluir una infección post-concepción, hay que evaluar el beneficio o el riesgo de hacer una amniocentesis o iniciar el tratamiento. Eh, y bueno, en cualquier periodo del embarazo, la seroconversión hay que derivarla para hacer el tratamiento. Bien. Bueno, en relación a la... no sé si me siguen, no sé si se escucha bien. Ah, bueno, sí. Bueno, después, de última, planteamos el debate y la aporte. En relación al diagnóstico de infección fetal y prenatal, la bibliografía nos menciona que a menor edad gestacional es menor la transmisión vertical, pero mayor afectación. El niño o el neonato pueden nacer con lesiones intracraneales y oculares graves, afectación del sistema nervioso central. Entre las 14 y 28 semanas, la transmisión vertical aumenta y ya para el tercer trimestre es más frecuente la transmisión vertical, pero la afectación fetal es en menor porcentaje y las lesiones intracraneales y lesiones oculares son menos evidentes. Cuando se hace ya el diagnóstico en la embarazada, debe realizarse la ecografía obstétrica en busca de las alteraciones o malformaciones neurológicas oftálmicas, y en situaciones específicas, como por ejemplo en dudas ecográficas, realizar amniocentesis, siempre evaluándola por un especialista. Eh, Igualmente, en la poca experiencia que tengo, por ahora se han iniciado el tratamiento antes de hacer, sí, para eh, no exponer a a la embarazada a una amniocentesis. Acá les traigo dos imágenes ecográficas. A la de la izquierda, donde muestra lesiones cerebrales hiperecogénicas y dilatación ventricular. Estas son las dos lesiones. Y en la derecha también otra imagen de la dilatación ventricular y una calcificación eh, craneal. Bueno, en relación a la infección neonatal, el 80-90% es asintomático, suele ser un niño normal, una niña normal. La tríada clásica de hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y retinocoroiditis solo se menciona de 3 a 5%. Y cuando existe afectación o clínica típica de toxoplasmosis congénita, cuando hay afectación neurológicas, mayor porcentaje se lo lleva a la corioretinitis, y después le sigue alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, convulsiones, entre otras. Y cuando hay clínica generalizada, lo que se ve es una esplenomegalia más frecuente, también afectación del líquido cefalorraquídeo, ictericia en el 80%. Bien, estas son imágenes obtenidas de la bibliografía, una hidrocefalia y microoftalmía, y estas son un exantema cuando tenemos una toxoplasmosis diseminada generalizada. Bien, lo que se debe pedir al neonato, obviamente hemograma completo, un hepatograma, ver la función renal, función hepática, el estudio del fondo de ojo, que
es importante que lo haga un especialista habituado en neonatos, o por lo menos que es un especialista en pediátrico, oftalmólogo pediátrico. Se debe pedir estudios imagenológicos, eco cerebral transfrontalar o una resonancia magnética nuclear si quedan dudas ecográficas, porque la ecografía es operador dependiente. El estudio del líquido cefalorraquídeo y obviamente las IgG, IgM, y si tenemos disponible la IgA. Es importante esto que hago mención de pareadas con la madre. La muestra de la madre debe ser la que debe ser conservada, la primera, cuando nace el niño o la niña, para hacer después, posteriormente el seguimiento. Y en relación a lo microbiológico, se puede pedir PCR en sangre, en líquido cefalorraquídeo y en orina, que eso se debe derivar al Instituto Malbrán. Lo que menciono acá, siempre avisar al servicio de tocoginecología de enviar a la placenta anatomía patológica, lo que permite confirmar la infección neonatal. Igualmente, en los diferentes escenarios que vamos a plantear de tratamiento no al neonato, al final del seguimiento, o a los 12 meses, cuando tenemos una IgG negativa, después de los 12 meses ya corroboramos que no sufrió una infección congénita. Pero podemos enviar, y es de buena práctica, la placenta para ser estudiada. Bien, en relación al tratamiento y seguimiento en el recién nacido, tenemos que el recién nacido, este protocolo es el de la guía española de toxoplasmosis del 2012, que evalúa con la IgM y la IgA. Cuando tenemos un neonato recién nacido, es un recién nacido, perdón, sintomático, con IgM e IgA positivas, se considera un toxoplasmosis congénita. Cuando tenemos el sintomático con IgM, IgA negativas, pero con historia de toxoplasmosis gestacional, o historia confusa, pero con PCR, orina o líquido cefalorraquídeo positiva o positiva en placenta también, consideramos que es una toxoplasmosis congénita. O el recién nacido que está asintomático y una historia previa de toxoplasmosis gestacional con IgM, IgA positiva en sangre al nacimiento, PCR en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo positiva al nacimiento, PCR positiva en placenta o historia de PCR positiva en líquido amniótico. Todas estas variantes vamos a considerarlo como un recién nacido con toxoplasmosis congénita. Cuando tenemos dudas diagnósticas, cuando eh, tenemos antecedentes de infección gestacional que se confirmó, es decir, una IgG, IgM positiva en el primer, en el segundo trimestre, o una seroconversión, los diferentes escenarios que habéis planteado, pero el niño está asintomático al nacimiento y las serologías y la PCR son negativas. En este caso lo que hay que valorar es los datos que nos aporta la madre o el obstetra, y evaluar los estudios que se le deben hacer al niño para ver si se inicia o no se inicia tratamiento. Y en el caso de el niño con síntomas característicos, pero IgM, IgA, PCR negativa, IgG negativa o IgG positiva, pero buscarle es decir, los datos gestacionales, o otros diagnósticos diferenciales, principalmente con el CMV. Bien. Este algoritmo es del último consenso argentino, intersocietario, de la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Argentina de Zoonosis también, donde plantean, bueno, estos escenarios con IgG e IgM, que es lo que nosotros utilizamos en la Argentina, que de acuerdo al algoritmo, lo que hay que hacer, el IgG, IgM negativas, hay que estudiarlo al niño, y si el seguimiento por un año es negativo,
se da de alta y se descarta la toxoplasmosis congénita. Cuando tenemos alteraciones ecográficas o fondo de ojo anormal, hay que completar la evaluación y evaluar si requiere o no requiere el tratamiento. Y si tenemos durante el seguimiento IgG y IgM positiva, iniciar el tratamiento. Bueno, el tratamiento en el recién nacido, a quienes tratamos, considerando el algoritmo, los diagnósticos de la guía europea, todos los que tengan antecedentes en los maternos de infección de toxoplasmosis y que esté sintomático o que esté asintomático, si el cuadro de la izquierda que les he mencionado. Y a quien es dudoso tratar, siempre que es dudoso, está bueno y es de buena práctica de derivarlos al equipo este que les mencioné, que se trabaja en conjunto con obstetricia y infectología. Pero bueno, si tenemos dudas diagnósticas en el recién nacido y por ahí se nos complica derivarlo, el diagnóstico materno durante el primer trimestre y la seroconversión del segundo y tercer trimestre, cuando tenemos esto, es importante conocer si la madre recibió o no recibió tratamiento. Si la madre no recibió tratamiento, o lo recibió muy cercano al periodo, dependiendo de dónde se infectó, ¿no? Si se infectó en el primer trimestre, requiere sí o sí el tratamiento, pero si hizo una conversión cercana en el segundo y tercer trimestre, también requiere el tratamiento. Cuando la madre hace el tratamiento, siempre hay que evaluar la serología y los estudios que mencioné en el algoritmo previo y lo que les mencioné, evaluar con el equipo multidisciplinario. Bueno, las pautas farmacológicas, la pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico, esto lo podemos buscar en la bibliografía para no demorarme mucho. Es importante agregar, cuando tenemos una corioretinitis activa, agregar el corticoide. Los efectos adversos que puede tener el tratamiento. Es importante, quiero mencionar la pirimetamina, que provoca afecciones hematológicas, anemia plástica, neutropenia, supresión medular, y que el ácido folínico no provoca ningún efecto adverso, sino que disminuye la toxicidad de la pirimetamina. Como alternativa a la sulfadiazina, hay reporte de casos que han utilizado clindamicina eh, a 20-30 miligramos kilogramo día en 4 dosis, cuando hay una alergia severa a las sulfadiazinas. El seguimiento. Se debe hacer un seguimiento clínico general y de análisis de laboratorio durante los primeros 12 meses. Obviamente, en el inicio, si el recién nacido es tratado, hay que hacerle hemograma a los 7-10 días por estas afectaciones que puede tener la medicación. Y después cada 2 a 3 semanas, hasta que se pase la pirimetamina a días alternos, y hay que seguir la función renal y hepática por un mes. El control oftalmológico al nacimiento y cada 3 meses hasta los 18 meses, y después una vez por año o una vez cada 6 meses, hasta que el niño o la niña refiera cambios en la visión. Y el seguimiento serológico, lo que les mencionaba hoy, hay que hacer en los pacientes asintomáticos, realizar IgG y IgM cada 3 meses hasta el año, y siempre pareada con la primera muestra de la madre. Hay que avisar al laboratorio siempre que debe dejar esa muestra de la madre para hacer el seguimiento serológico con el neonato. Y hasta los 12 meses de vida. Bueno, como medidas de prevención, hay que mencionarle a la paciente susceptible, el que debe cocinar bien la comida, la carne principalmente, o congelarla a menos de 20 grados, al menos 24 horas. Lavar las frutas y verduras, sobre todo aquellas que tienen contacto con tierra. Obviamente lavarse las manos después de haber tocado carne cruda o las verduras. Evitar el contacto con los gatos desconocidos. Si posee algún animal, el gato, manipularlo
animal con guantes, o si sus excretas, eliminarlas con guantes y lavarse las manos posteriormente. Y si realiza labores de jardinería, usar guantes, no consumir embutidos y que sean de origen casero o desconocido. Bueno, y acá les traemos un caso clínico que es una paciente que fue derivada de Piedra del Águila a nuestro hospital con unas serologías, es decir, el diagnóstico del embarazo fue por eco precoz en septiembre del 2021, tenía 7 semanas, 7,5 semanas, y a la semana se le pidió las serologías con previa del 2012, toxo negativas, y le apareció toxo IgG positiva, e IgM positiva también, y con un test de avidez baja avidez. En ese contexto, se asume como una posible infección aguda, y ante por ahí la imposibilidad de acceder a una amniocentesis o un nuevo estudio, se asume como una infección aguda y se empieza el tratamiento. Lo que el tratamiento no se empieza con espiramicina, que sería el tratamiento de elección antes de las 18 semanas, y se empieza con pirimetamina, el triple esquema, entre las 2 y las 18 semanas por la faltante de la espiramicina. Lo que eh, en marzo del 2022, nace un niño de 36 semanas, un peso de 2.840 gramos. Se le realizan los estudios pertinentes, una radiografía, una ecografía, y se destaca a nivel de la ecografía cerebral dos imágenes, dos pequeñas imágenes ovales, anecoicas, avasculares, que bueno, que podrían ser compatibles con quistes connatales. Entonces, en este contexto, eh, obviamente se pidió las serologías, pero las serologías fueron del recién nacido, una IgG IFI de la madre positivas y del niño positivas, pero con el mismo título. Y ambas IgM fueron negativas, ambas IgM de la madre y del niño. Entonces, ahora por ahí lo dejo abierto al público que están presentes para ver qué haríamos, qué planteamiento terapéutico haríamos, si le haríamos algo más o no. A ver, en el chat. A ver. El chat. Más abajo. Tratamiento Sí. El bebé. Recording in progress. Bueno, ¿Alguien más que quiero que no sé, ¿alguien más? Algo que quieran ¿Cómo se lo le ocurra? consideramos al bebé? Bueno, sí, sí. bueno, lo que se asumió, se le pidieron nuevas serologías pareadas entre la madre y el recién nacido, y los títulos fueron diferentes, habían descendido, pero igualmente con los resultados imagenológicos se armó un Ateneo y se decidió el tratamiento del niño
con el triple esquema. Posteriormente, previamente al inicio del tratamiento, el bebé hizo una hiperbilirubinemia que necesitó internación por 48 horas. Y bueno, se hizo el seguimiento hasta el año y se dio de alta con estos resultados. Ya había negativizado la IgG y la IgM. Bueno, hasta acá más o menos la clase, queríamos ser lo más claro posible. Es un tema bastante complejo que requirió mucha cabeza y lectura, y que siempre genera muchas dudas, genera muchas, por ahí, diferencias de criterio, pero porque no todo está claro en esta patología, sobre todo cuando hablamos del binomio madre-hijo, o madre recién nacido, es muy complejo. Pero bueno, si alguno tiene o alguna tiene alguna experiencia, alguna duda, algún aporte, preguntas, estamos dispuestos para tratar de resolverlas o buscarlas. Los animales, principalmente el gato, como es un hospedador, el principal hospedador, lo puede transmitir constantemente. Si bien no hay estudios que te diga, bueno, el gato tiene mayor certeza, pero por eso es importante las recomendaciones higiénico-dietéticas, el lavado de manos constante si tenemos animales, sobre todo gatos, conviviendo con nosotros, eh, eliminar las excretas ¿cómo es? Con guantes y lavarse las manos posteriormente. Igual el que tiene gato, yo tengo gatos y el gato anda por todos lados y puede transmitirlo o Con sus dejar papitas. los oquistes en cualquier sector y lo podemos adquirir. Es independiente de la vacunación del gato y también tiene que ver mucho con el tiempo que las excretas quedan sobre la superficie. Siempre hay que tratar de, una vez que hace, sí, Marisa, te escuchamos atentamente. No, quería felicitar a la presentación porque me parece que es muy buena, me parece que está resumida una patología que es muy difícil de entender para todos, incluyendo para los infectólogos también, que cuando tenemos una interconsulta, yo siempre pido que a esa mamá o que a ese grupo familiar tomemos algunas conductas, como primero citarlos al consultorio y hacer un recuento de todo lo que la mamá trae en su haber en cuanto a los laboratorios para poder ir fechándolos en una hoja. Como primera medida, además de hacer eso, tranquilizar a los padres porque es bastante angustiante pensar en todo esto y que sepan que no es algo que es fácil de descular, ¿no es cierto? Que por ahí tenemos que verlo, que pedir otros análisis, que volver a estudiarlo. Es realmente una patología que no tenemos todas las herramientas a mano siempre como como para poder hacer un diagnóstico tan de certeza en un momento. Por eso es tan importante, y a veces a mí me enoja un poco, por eso es tan importante tener un control. Si fuera posible, preconcepcional. Y si no es posible preconcepcional, tener durante las primeras 10 o 12 semanas los primeros laboratorios de la mamá. Y tener estos conceptos bien agarrados, y si uno no los tiene agarrados, que no tiene por qué, siendo pediatra, hacer la consulta sí o sí con el infectólogo y entre los dos poder entender esta situación para tranquilizar a los papás. Solamente quería aportar eso. Y si a veces no tenemos en la provincia o no tenemos a mano un diagnóstico de certeza, lo que tenemos que hacer es recurrir a otros hospitales, como el Alemán en Buenos Aires, que nos ha ayudado infinidad de veces en poder desentrañar estas situaciones. Y bueno, vuelvo a repetir que me parece una excelente presentación. Gracias, Marisa. Gracias, Mari. Bueno, yo también la quiero felicitar a Jere por la excelente presentación que hizo. Y quería también recordar que las infecciones del tercer trimestre, sobre todo,
generalmente cursan asintomáticas. Es por eso que en lo que les había detallado Jere, está el grupito ese de recién nacidos asintomáticos, donde hay que hacer el seguimiento de la IgG y deben requerir tratamiento, porque esos pacientes generalmente son los que a largo plazo permanecen asintomáticos y al correr de su infancia pueden tener alteraciones oculares y tienen que tener un seguimiento estricto. No hay que relajarnos con los pacientes que dejamos de tratar o justamente asumimos como negativos o como asintomáticos, sino que esos pacientes, como pediatras, tenemos que hacer un seguimiento justamente de las alteraciones a largo plazo que pueden tener. Hay una pregunta en el Hospital Plotier. Cuando se hace el diagnóstico en el recién nacido, se hace también tratamiento a la puérpera. En ese caso hay que evaluar a la puérpera y pedirle obviamente las serologías, pero no requeriría, posterior al parto, no requeriría el tratamiento. Lo Pero que nos tiene, siempre... Jere, lo que nos tiene que quedar claro a todos los médicos, es que acá las únicas personas que se comprometen con la toxoplasmosis son los recién nacidos y el huésped inmunocomprometido. El resto de las personas no van a tener problema con la toxoplasmosis. Y también hay que dejar bien en claro y avisarle a esa mamá que si es toxopositiva, en el próximo embarazo ni siquiera se lo tienen que pedir, porque en general el ginecólogo lo pide porque a veces, de verdad lo digo y me hago cargo, piden porque lo tienen que pedir, pero no saben qué hacer con los resultados. Entonces, lo que tenemos que saber es primero por qué pedimos las cosas. Si nosotros ya tenemos una toxopositiva del embarazo anterior, no pidamos nunca más porque estamos gastando un recurso y estamos confundiendo al resto. Entonces, la mamá no necesita tratamiento. ¿Quién puede necesitar tratamiento? Una toxo cerebral en un HIV, un trasplantado que hace una toxo. Ese puede necesitar tratamiento adulto. Lo demás solamente los recién nacidos. Claro, eso iba a mencionar en este caso de la pregunta de Plotier, dependiendo si la puérpera tiene algún inmunocompromiso, hay que evaluarla, pero si es una persona sana, no requiere tratamiento. Hay que recordar que en los huéspedes inmunocompetentes la toxoplasmosis no reactiva, o sea, si el paciente, como dijo Marisa, ya tuvo toxoplasmosis, no va a reactivar. Que eso es, bueno, algo diferente, por ejemplo, a citomegalovirus. Bueno, no sé si tienen alguna otra aporte, duda, sugerencia, Pacientes que hayan una tenido. experiencia. Mari, vos. No, para mí cada interconsulta de toxo, chicos, yo soy sincera. Yo te contaba el otro día, Jere, que fue la primera charla que me tocó dar y me fue como el traste. La verdad que para qué me voy a... Cuando estudiaba infecto fue la primera charla y fue terrible para mí. Entonces me aboqué a aprender esto como sea. Pero cada vez que me hacen una interconsulta de toxo es un desafío. Es un desafío y como dijo Vicky, me parece que un seguimiento. No nos olvidemos de estos pacientes. Ni de ni del que sospechamos que tuvo una luz congénita, del que tuvo un CMV. No nos olvidemos porque son los chicos que a lo largo de su vida tenemos que seguir controlando, porque podemos aportar y porque podemos ayudar con todas estas patologías. Así que bueno, y por supuesto estamos dispuestos a colaborar porque no es una patología que pueda de lleno abarcar solamente el pediatra, tenemos que trabajar en equipo. Y no, nada más, yo no tengo nada más por mi parte. Para todos, Marisa Diácono es la referente de infectología en nuestro servicio, en nuestro hospital, que siempre nos acompaña y siempre está presente y que sigue laburando a pesar de estar jubilada y nos sigue enseñando. Bueno, les mando un beso grande. Bueno, no sé si existe o quieren
mencionar algo, alguna otra duda? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no es, en el chat aparece Alicia, que menciona por qué no es una enfermedad de notificación obligatoria? Esto- Mierda, qué calor. Mari, dejate el... ¿Qué? Ay, prendí el coso, perdón. Perdón. Ahí No está, sé cómo gracias. sacarlo. Eh, ahí te muteo. Me quiero desconectar y no puedo. Pone, el Ahí, botón decía ahí maíz está. y te aparecía silenciar. Ay, sí. Silenciar, ahí está. Ahora sí. Ah, ¿había preguntas previas? No. Sí. Ah, ahí está. Bueno, ibas a decir Ah. la enfermedad de notificación obligatoria. Sí, todavía no se considera una enfermedad de notificación obligatoria. No tengo no tengo la respuesta, pero es un planteo que hace el consenso argentino del 2020. Ha llevado a diferentes instancias que sea una enfermedad de notificación obligatoria, pero no han tenido respuestas de lo político porque consideran que como es una enfermedad de baja prevalencia, no se considera una enfermedad de notificación obligatoria. Pero bueno, es lo que menciona el consenso argentino y hasta ahí tengo la respuesta, no tengo otras respuestas. Claro, será porque son pocos, sí, esa es más o menos lo que uno puede asumir que puede ser porque no hay una prevalencia marcada como sífilis, como Chagas o como HIV, por ejemplo, están incorporadas en el ENMI Plus. Si no mal recuerdo, cuando se estaba haciendo el ENMI Plus del 2022, se planteó incorporarla como de notificación obligatoria, pero por esto mismo de la baja prevalencia se descartó. Bueno, si no hay más por ahí dudas, aportes, queríamos agradecer por haberse quedado y ante dudas y consultas está el mail y está el drive que Pilar ha compartido, donde están las clases, la bibliografía y estamos dispuestos y dispuestas para cualquier duda o caso o lo que aparezca. Te viene el link. No pongas finalizar. Te viene el link. Vamos a ver.